explotaron en el siglo XX, en los años 60, pero venían de Europa en realidad. Llegaron con facilidad porque ya les dije, revolución industrial, barco a vapor, ferrocarril, viajaba la información más rápido, modernidad, ¿sí? Por todas esas cosas fue que llegaron las corrientes artísticas europeas con más facilidad a Latinoamérica. Y de eso es lo que voy a hablar hoy, y les voy a dejar una actividad con respecto a eso. La actividad número 10 va a ser. No es muy difícil, va a requerir un poco de que resuman lo que voy explicando yo en los Zoom, que investiguen en sus fotocopias, ¿sí? Acá tengo la fotocopia del cuadernillo que les hice a ustedes. Como verán, ahí está ese dibujito, como para que se guíen. Con esta vamos a trabajar hoy, vamos a ver los ismos. Bien, ya creo que tengo a todos. Paso a compartir pantalla. Bien. Acá lo que se ve es el foro salón de clases. El último foro fue el del 7 de septiembre, donde dice vanguardia. Si entramos, tienen lo de la última clase de Zoom, lo que expliqué como en forma de puntos importantes, vanguardia y modernidad, fines del siglo XIX, explosión de la modernidad, que en realidad es un periodo histórico, ¿sí? La modernidad como periodo histórico. Después hay una modernidad que es como movimiento artístico, el modernismo, no es lo mismo, ¿sí? Modernidad como periodo histórico, todo esto que les dije yo, revolución industrial, lo que traía medios de transporte nuevos, ciudades más grandes, cambios en el trabajo, en la mano de obra reemplazada por máquinas, ¿sí? Todo eso entre fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuando las vanguardias europeas llegan a Latinoamérica. Vanguardia como una moda, vanguardia como lo que está delante, lo nuevo. ¿Se acuerdan que expliqué el término vanguardia? Viene de eso, de un término militar, pero que servía para hablar de esto, de lo nuevo en el arte. Les hablé de los ismos, movimientos artísticos de ruptura, de actitud provocadora, y acá les puse una imagen que, bajo mi criterio, resume bastante qué es lo que buscaba todo este movimiento artístico. Buscaba ser original, ser autónomo también. Es una mezcla rara, ¿no? Cómo ser original tomando modas de otros continentes y a la vez con eso representar mi país, mi región. Bueno, era un desafío y es lo que ellos querían. Bueno, querían lograr lo sorprendente, crear mundos fantásticos, caóticos, sorprendentes, contradictorios y absurdos. Se elimina, dice, la narración. Ojo con eso, está hablando de que se elimina la narración en la poesía, porque antes las poesías eran como historias cantaditas, ¿sí? Y una poesía podía contar la historia, podía tener un personaje, entonces eso se elimina. Ya la poesía no es narrativa, es una poesía más alegórica, más simbólica. Dice que, bueno, se elimina lo sentimental, lo anecdótico, lo didáctico, esto de que enseñen, de que las poesías enseñen a través de historias, no. Se eliminan las normas estróficas, eso de que la poesía se escribe en estrofas, en versos, la rima y todo eso, la métrica. Se deja de respetar esas cosas, porque antes eran como muy estrictos, o sea,
los poetas escribían o romances o sonetos, y todo eso lo clasificaban según la rima y la métrica de los versos. Entonces también se eliminó eso, se eliminó la perfecta sintaxis y la gramática, que es lo que ordena nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, sí se valoraba la metáfora, lo insólito, la imagen creada, el aspecto lúdico de las palabras, o sea, ese poder de jugar con el lenguaje, y los temas recurrentes eran los científicos, sociales, tecnológicos, esto de la modernidad que les decía yo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me entienden? Perfecto. Voy a salir de esto que es un repaso de lo que ya hablé. Me voy atrás. Creo un nuevo tema de discusión. Hoy estamos a 16 de septiembre. Zoom. Recorrido por los istmos. ¿Sí? Bueno, como ya les dije, los istmos eran estos movimientos artísticos europeos, ¿sí? Europa fue como un epicentro de las vanguardias, y estos se dieron más o menos en simultáneo. Teníamos el cubismo, que era más pictórico, más de cuadros de cubismo. Tenemos a Picasso, por ejemplo, que usaba mucho técnicas de esta vanguardia, de esta corriente artística, el cubismo, el creacionismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo y el ultraísmo. Todos esos los tienen explicados, como ya les dije, acá, ¿sí? No vamos ahora a ser muy puntillosos, pero más o menos les digo, todos tenían en común que querían alcanzar la renovación radical, ¿sí? Ismos. Renovación radical del arte. Cambiar, ¿sí? Bueno, en el cubismo, como ya se imaginan por el nombre, se va a percibir la realidad fragmentada a través de imágenes, pinturas y también poesía que juegue un poco con la geometría, ¿sí? De ahí también los poemas esos que les mostré la clase pasada. Para los que estaban se acordarán que les mostré poemas que formaban una imagen, un dibujo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos poemas, los caligramas? Bueno, esos pertenecían al cubismo. Bueno, después está, a ver cómo dice acá el que sigue, futurismo. Bueno, ya el nombre nos dice que va a tomar todo esto de la modernidad, de la tecnología, y lo va a plasmar en el arte. Cuando yo digo en el arte, hablo de pintura, de narraciones y de poesías, y de obras de teatro. Expresionismo. También tomaba el tema de la guerra, dice como recurrente, una visión trágica y pesimista de la realidad. Luego tenemos el dadaísmo. Dadaísmo viene el nombre a representar justamente la nada. El dada lo relacionan con el balbuceo de los bebés, por eso se llama así. Y significaba que lo que se expresaba en ese tipo de arte no tenía un significado único, sino que podía significar cualquier cosa, ¿sí? No significaba nada concreto. Después tenemos el surrealismo. Sur significa sobre, realismo, ya sabemos, lo que se asemeja a la realidad, sobre realidad, o sea, demasiado realista porque tomaba esa realidad que el ser humano esconde en el inconsciente. Esto yo les expliqué, que va de la mano con los estudios en psicología de Freud, que estaba teniendo mucho éxito en ese tiempo. Entonces él hablaba del inconsciente que se manifestaba a través de los sueños, a través de los chistes, de los actos fallidos, esos todos términos de psicología, que hablan de que nosotros tenemos un otro yo en nuestra mente,
¿sí? Ustedes tienen un yo que le muestran a la sociedad y un yo verdadero en el interior de su mente, ¿sí? De nuestra mente, todos. Y ese yo que vive adentro de nosotros es el que desea cosas, a veces no acordes a lo que la sociedad permite, y entonces nuestro otro yo de afuera vive controlando a ese yo de adentro. ¿Me explico? Más o menos. Lo estoy explicando, pero chicos, o sea, nada de profesionalismo ni de términos reales, porque si no tendría que nombrar un montón de cosas y confundirlos más. Como yo sé que ustedes no tuvieron psicología nunca, ¿no? No, por eso. Si yo me pongo a hablar con términos de psicología, los voy a marear. Entonces se los explico así, con palabras que me salen. Bueno, pero habla un poco de esto, de que hay un yo interno que es el real. Y entonces los artistas del surrealismo intentaban plasmar su yo real en sus obras. Utilizaban técnicas como escritura automática, escribir de noche en medio dormido, se despertaban y escribían lo primero que se les venía a la mente, transcribían sus sueños, hacían poemas colectivos, o sea, poemas entre todos o dibujos entre todos, entre un grupo de personas. Uno empezaba el dibujo o el poema y el otro lo tenía que seguir sin mirarlo del todo, y formaban toda una sola cosa. Todas técnicas de escritura y de dibujo de lo que estoy hablando. Bueno, y el ultraísmo luego después es otro ismo que resume un poquito o es un rejunte de los demás. ¿Sí? Esos son los ismos y las vertientes artísticas que luego inspiraron a los artistas latinoamericanos, artistas españoles, y por eso tenemos obras de ruptura y experimentación con el lenguaje. En Argentina tenemos a Cortázar, que es uno de mis escritores favoritos. También García Márquez, que ustedes leyeron de él, El abogado más hermoso del mundo, ¿sí? Él creaba historias así, del realismo mágico, esto es muy de vanguardia. Tenemos yo elegí acá a Alejandra Pizarnik, ¿sí? Una página que encontré que tiene unos 13 poemas de ella, y cuenta un poco de su vida, ¿sí? No sé si lo están viendo. ¿Siguen viendo la plataforma ustedes? ¿Ven la foto de Pizarnik? Genial. Bueno, acá muestra un poco de la vida de ella, ¿sí? De cuándo nació, cuándo murió, a qué se dedicaba, y bueno, esta artista argentina era una poetisa muy talentosa, y ella tomó esto de la vanguardia en la escritura, y ahora les quería mostrar unos pequeños poemas de ella, para que vean de qué estoy hablando cuando digo esto de que jugaban con el lenguaje a tal punto de volverlo extraño, y eso lo tomaron del formalismo ruso que les hablé hace mucho. Eso había nacido mucho antes de las vanguardias, pero en las vanguardias se usó mucho, ¿sí? Tengo uno cortito por acá, el 13. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. ¿Qué significará esto? A ver. ¿Qué sentido le encuentran? Vamos, anímense. Mientras van pensando, les voy mostrando algunas cosas que son muy extrañas para la época del poema. Por ejemplo, que no rime exactamente como los poemas de antes, ¿sí? A ver, les recito un poemita de antes, para que vean la Profe, musicalidad. yo siento que es ¿Lautaro? como, algo de la maternidad. No sé por qué.
¿Por qué? ¿En qué palabra? Porque dice que de mí partió un barco. Ah, claro, que algo, es como que algo que sale de ella, Sí, ¿sí? algo como... Un barco llevándome. Tenés que leer el resto de la palabra también. Ojo, puede ser, ¿no? La maternidad tiene esto de ver nacer algo de una y que también lleva un pedazo de mí, ¿no? Los hijos tienen un pedazo de sus madres, una parte de sus madres, una parte de sus padres. Puede ser algo así como maternal, hay algo de eso, de pérdida, de separación. Muy bien, Lautaro, muy bien. Les quería mostrar el tema de la musicalidad antes de pasar a eso. Este poema antiguo, antes de las vanguardias, dice, por ejemplo, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Sus suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Ven esa musicalidad en las palabras? Acá no está, en Pizarnik no está. Hay una musicalidad, pero no es así, no es como la otra, es diferente, es novedosa para ese tiempo. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, ¿sí? El mí y el me tienen cierta musicalidad y encima significan algo parecido, la persona, el yo. Como dice Lautaro, hay algo acá de separación, parecido a lo maternal, cuando una parte de uno se separa de uno, ¿sí? Primero dice explicar con palabras de este mundo. ¿Qué será con palabras de este mundo? ¿Hay palabras de otros mundos? ¿Hay palabras que de este mundo que no me sirven para explicar algunas cosas? ¿Entienden más o menos? Yo entiendo este verso como si las palabras no le alcanzaran, las palabras normales. Entonces, si las tiene que explicar con palabras normales, le sale decir esto, que partió de mí un barco llevándome, ¿sí? Algo de separación. Más allá de la idea de maternidad, que puede ser cierta, uno no puede tratar de imaginar algo que no está en el poema. Debe llevarlo a algo más universal, ¿sí? Algo que represente no solo mujeres, sino hombres, mujeres. Yo creo que estos dos versos hablan un poco de cuando nosotros mismos nos observamos, nos miramos al espejo y decimos, cambié, no soy el mismo de antes. Yo esto no lo hacía antes, soy diferente ahora. ¿Sí? Porque todos cambiamos a lo largo de los años. No es que lo hacemos queriendo, simplemente pasa, ¿sí? Entonces, yo creo que hay algo de eso, porque dice que salió de ella, ¿no? Del yo poético, salió de ella un barco que la lleva a ella misma. Hay algo de esto de separación del yo mismo. Y la imagen es muy, muy de sueño, muy fantástica, ¿sí? Muy simbólica. Bueno, por eso les mostraba este fragmento. Luego tenemos otros. Ese es muy famoso. Miren cómo se llama, título. El miedo. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Qué significados se encuentran? A ver, anímense. Claramente habla del miedo, del temor. ¿Pero el temor a quién?
yo lo entiendo porque habla del miedo a la muerte, de despojarse de los deseos mundanos que tiene el hombre, sería. A ver, el miedo de... ¿Dónde ves lo de los deseos mundanos del hombre? Acá, el miedo de los labios muertos bebiendo mis deseos. Ah, bien. Los labios muertos serían... ¿De quiénes? De la persona que está perdiendo sus deseos, sus anhelos. Ujú, bien. Que puede ser ese otro o puede ser uno mismo. Claro. Claro. Bien, el miedo, sí, a los deseos mundanos, estas cosas normales o poco profundas de la vida, ¿no? En el eco de mis muertes aún hay miedo. Ahí, esa es la que a mí me confunde todavía. El eco de mis muertes. Mis muertes. Como si uno pudiese morir varias veces, ¿no? Y un eco, habla de un eco. El eco es algo, un sonido que se repite. Ven como que hay que analizar palabra por palabra para ver, para tratar de imaginar esto. Profe, Sí, yo siento que está hablando la muerte, de la muerte en sí, la muerte real. que la muerte misma está hablando, como Ah, si fuera una persona. puede ser la muerte personificada. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Ah, puede ser. Es el miedo con sombrero negro escondiendo ratas en mi sangre. Sí, puede tener ese sentido, la muerte misma hablando. La muerte es el miedo. En ella misma ve el miedo. Muy bueno. Bueno, ven, esto es vanguardia en poesía. No solamente las poesías con dibujos que forman dibujos, sino este lenguaje extraño que sorprende, que nos saca, nos desencaja un poco porque no se parece al lenguaje que usamos al hablar, ¿sí? Es muy diferente, y entonces uno debe de detenerse y nos cuesta sacar el significado, y encima si estamos hablando de vanguardia, donde la vanguardia a veces decía, no, mira, puede significar esto, o lo otro, o cualquier cosa, ¿sí? Este me pareció bastante fácil de entender. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. ¿Quiénes se están desacostumbrando de su nacimiento? Los bebés. Los bebés. Ella ¿Quiénes son? está anhelando volver a ser un bebé. Exacto, bien Matías, sí, este es bastante, creo que habla de esto, de la niñez, la inocencia, ¿no? Sí, este es bastante directo. Bueno, ¿se entendió esto de vanguardia en poesía? ¿Sí? Bueno, yo ahora voy a dejar una actividad, tengo 7 minutos para explicarla, a ver, después la copio bien. Pero la idea vendría a ser así, todo lo que yo expliqué de vanguardia, más lo que ustedes tienen en el cuadernillo, más lo que van a leer acá, ¿sí? Van a usarlo para armar como un artículo de enciclopedia, pero con sus palabras, ¿me explico? No vale ir a copiarse de internet porque me voy a dar cuenta. No vayan a entrar a Wikipedia ni nada de eso. Tienen que armarlo con sus palabras y explicar, tratar de armar un texto expositivo explicativo de qué son las vanguardias. Para eso les voy a dar como unos puntos para recorrer, ¿sí? La idea es así, que redacten su propio artículo de enciclopedia para el término vanguardia. Deben incluir los siguientes aspectos. Primero, el significado militar del término, que eso lo expliqué, ¿sí? Y si no se acuerdan, está en la fotocopia. ¿Cuál es el significado militar del término avant-garde? Luego, la relación de ese significado con el arte de vanguardia.
Luego, ¿en qué contexto surgen las vanguardias? ¿Qué pasaba en el mundo? Luego, el concepto del arte anti-arte. Arte en contra del arte mismo. Luego, la relación entre vanguardia y política, porque ellos también hablaban de política. Ahora les voy a explicar un poco. Y el vanguardismo hoy. Eso no lo van a encontrar en ningún libro, sino que lo van a tener que pensar. ¿Qué les parece que se está haciendo hoy como nuevo, como diferente? ¿Sí? Artísticamente hablando. Primero voy a detenerme en el punto de la relación entre vanguardia y política. Parece que no la hay, porque era todo escribir cosas carentes de sentido o con sentidos múltiples, pero sí había vanguardia, sobre todo en el surrealismo, sí había política, perdón. Hay un escritor español que se llama Federico García Lorca, que en los años 30 visitó una ciudad, Estados Unidos, Nueva York. ¿Qué pasaba en Nueva York en los años 30? A ver, los que son buenos en historia. La ¿Qué caída de la pasó? bolsa. Exacto, Lucas. La caída de la bolsa, Wall Street. ¿Sí? Ese problema en los años 30 generó cosas horribles en esa ciudad. La gente se suicidaba, se tiraba de los edificios, realmente. Y eso lo vio el artista Federico García Lorca, que estaba justo de visita en la ciudad, y escribió un libro que se llama Poeta en Nueva York. Es todo surrealista, todo, son poemas surrealistas, pero uno en las palabras puede identificar que está hablando de eso, que está hablando de la economía mezclada con lo más bajo del ser humano, y son poemas así muy confusos, pero que uno puede ver el dolor y el asco que él sentía, lo puede sentir al leer esos poemas. Entonces ahí es donde está en la relación entre vanguardia y política, ¿sí? No es que eran poemas totalmente aislados de la realidad, ¿sí? Seguían representando la realidad, pero de otra forma. ¿Se entiende? Ya les voy a mostrar un poema de Lorca, ahora no busqué ninguno, pero les voy a mostrar. Bueno, ¿se entiende lo que hay que hacer? Es como un texto de enciclopedia, ¿sí? Expositivo, explicativo. No es muy difícil, pero tampoco quiero que copien y peguen cosas. Quiero que haya redacción de ustedes, ¿sí? Más allá de eso también, el tema de la vanguardia hoy. Tengo 3 minutitos y se los voy a comentar. A ver, en ese tiempo de vanguardia, a los artistas se les ocurrió, esto es una anécdota real, se les ocurrió invitar a la gente a ir a ver a Charles Chaplin, y era mentira. La gente que fue a ver eso, en realidad no estaba ese artista, y estaban ellos haciendo un montón de locuras en el escenario, haciendo que la gente sienta olores, que vea cosas, que las sienta, que las perciba, jugando con los sentidos. Y la gente se reenojó y se fue. Pero en ese tiempo ellos eran justamente los raros, los que estaban haciendo algo diferente. Y las personas no lo comprendieron mucho. Sin embargo, hoy en día lo que se valora del arte es eso, es poder sorprendernos con el espectáculo, ¿sí? Un espectáculo donde, no sé, una canción que habla de lluvia y que de pronto caiga agua del techo, agua real, y te moje y te salpique. De pronto es choqueante, y hoy en día se toma como algo válido. De pronto entonces lo que fue vanguardia en ese tiempo, hoy en día es lo normal. Y entonces, ¿qué se hace para sorprender hoy en día a los espectadores? Y ahí está. Ahí es donde ustedes tienen que ver y mirar el arte hoy. ¿Qué está pasando? Arte de todo tipo, ¿sí? Pictórico, dibujos. Hoy el arte está en internet, casi todo, ¿sí? Esculturas, canciones, ¿sí? Música, espectáculos musicales, espectáculos teatrales. ¿Qué se hace para sorprender, para ser novedoso? A ver qué encuentran, ¿sí? ¿Se entiende? Después lo compartimos. ¿Alguna pregunta? Queda un minuto. ¿No?
Bueno.